Parte de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, el Magíster Ernesto Montero Sánchez. Y para cerrar la charla tendremos un espacio de preguntas y cierre. Para esto, desde ya también los invitamos a que durante la actividad puedan dejar sus consultas o comentarios en el espacio del chat, y al cierre estaremos haciendo lectura de ellas para dar respuesta pues a las preguntas que se generen. Antes de dar la palabra a Leonardo de la Dirección de Agua, recordarles algunos lineamientos generales para hacer que la actividad fluya de la mejor manera: mantener el audio y video apagados durante la actividad, realizar sus preguntas o comentarios utilizando la herramienta del chat. Esta la pueden utilizar en cualquier momento de la charla. Y finalmente, al cierre o unos minutos antes del cierre de la actividad, vamos a estar colocando un link a una encuesta de evaluación. Esto con el propósito de recopilar oportunidades de mejora y conocer su opinión con respecto a la actividad. Y acá también les presentamos una recopilación de las próximas actividades que tenemos programadas dentro del programa de educación ambiental de la Dirección de Agua para lo que queda de este año. Desde ya cordialmente invitados, y en su momento también estarán recibiendo información al respecto por si es de su interés participar. Entonces tenemos durante el mes de noviembre 4 actividades: un foro sobre el reglamento a la ley de agua. Esta actividad va a ser presencial en el campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional el 22 de noviembre. Posteriormente tendremos también una actividad presencial tipo charla sobre el tema de control de la calidad de agua, y esta estará siendo desarrollada en la zona norte de nuestro país a las 2 de la tarde el 28 de noviembre. Después tenemos dos actividades más virtuales. Una dirigida a las sociedades de usuarios de agua. Entonces, si por acá hay algún representante de este grupo, pues puede ser de su interés también unirse a esta actividad, que está establecida para el 20 de noviembre a las 2:30 p.m. Y tenemos un último taller virtual a finales de noviembre para el viernes 29 a las 10 de la mañana, que esta es más una mesa de diálogo con el tema de la voz del cliente sobre el trámite digital. Entonces, bueno, eventualmente si tuvieran interés en participar, les estará también llegando la convocatoria respectiva. Y para iniciar el día de hoy la charla, entonces doy la palabra al compañero Leonardo Cascante. Gracias, Cheryl. Bien, de parte de la Dirección de Agua, les damos la más cordial bienvenida a la charla Agua y Cambio Climático. Como lo indicaba en la introducción la compañera Cheryl, esta actividad se realiza en el marco del proyecto denominado Educación Ambiental con un enfoque hídrico, y es financiada con los fondos del decreto del Canon Ambiental por Vertidos, ¿verdad? En cumplimiento de su artículo 9, en el inciso E precisamente. El proyecto de educación ambiental tiene como objetivo avanzar hacia una gestión integrada del recurso hídrico, considerando tres ejes fundamentales. El primero tiene que ver con la gestión, el segundo la cultura y finalmente el tema de calidad de agua. Esta actividad de hoy se enmarca en la Agenda de Educación Ambiental, que fue elaborada por la Dirección de Agua y pretende aportar tanto a la política hídrica nacional como a la política nacional de saneamiento de aguas residuales. Y un aspecto importante también, que es fortalecer la gobernanza en materia de recurso hídrico. Para la ejecución de este proyecto contamos con el equipo técnico, científico y académico del Programa de Estudios de Calidad, Ambiente y Metrología, PROCAME, de la Universidad Nacional, quienes nos han apoyado desde el inicio de la formulación de la agenda y del proyecto de educación ambiental. Han mostrado un gran compromiso y una gran calidad en los trabajos y resultados que hemos obtenido. Quiero cerrar, bueno, deseándoles que sea de mucho provecho esta charla. Hay otras, como ya lo informamos al inicio, otras charlas y otras conferencias y actividades que están programadas, y extenderle
la invitación. Ojalá que podamos contar con su participación. Buenos días y que sea mucho provecho la actividad. Adelante, Ernesto. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer estar el día de hoy compartiendo este tema con ustedes sobre agua y cambio climático. Como ya lo mencionaba, pues de la compañera Cheryl, yo soy gestor ambiental bueno, de la Universidad Nacional, soy académico de la Universidad Nacional en la Escuela de Ciencias Ambientales y también específicamente pues me desempeño ahí en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental. Bueno, actualmente también soy el coordinador de esta carrera. Entonces, bueno, la idea de hoy es hablar un poco, ¿verdad?, sobre este tema tan interesante. Y esto como ya lo mencionaba tanto Eduardo como Cheryl, pues es un tema que está relacionado a un programa de educación ambiental. Entonces, bueno, es una charla que nos va a dar, la idea es que el objetivo de esto es que nos dé una visión general, ¿verdad?, de las implicaciones que tiene el cambio climático sobre el recurso hídrico, tanto a nivel pues, actual, como también las posibles implicaciones que podría tener el recurso por las variaciones climáticas en el futuro. Entonces, bueno, voy a dar inicio. Voy a minimizar esto. Eso, mucho de... Ok, bueno, para empezar en esta charla, pues primero tenemos que entender, ¿verdad?, qué es cambio climático. Y según la Organización de las Naciones Unidas, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y de los patrones climáticos. Entonces, estos cambios pueden ser por condiciones naturales, por ejemplo, debido a volcanes, a actividad solar, entre otros, o inclusive también pues debido a efectos antropogénicos, ¿verdad? O sea, que somos los que provocamos el ser humano. Entonces, ¿cómo se ocasiona o por qué pasa el cambio climático, verdad? Pues para entender esto, primero pues tenemos que comprender que esto viene, la variabilidad climática viene dada por el efecto invernadero, que es básicamente, em, vamos a ver, aquí la radiación emitida por el sol, em, pues nos llega, ¿verdad?, una parte al planeta Tierra. Una parte de esa radiación es reflejada, o sea, pega con la superficie y la superficie pues la refleja de nuevo hacia el espacio, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos una atmósfera, lo que pasaría es que la totalidad de esa radiación que le está llegando al planeta eh, se refleja, ¿verdad? O sea, no tendríamos, digamos, una captura de esa radiación solar, sino que si no tuviéramos atmósfera, pues simplemente el planeta pues estaría muchísimo más frío de lo que hoy está. De hecho, que se calcula que si no tuviéramos radiación solar, perdón, que si no tuviéramos el efecto invernadero, la temperatura del planeta rondaría por los menos 16 grados Celsius o inclusive menos. Pero debido, digamos, a efectos o gases que están presentes naturalmente en la atmósfera, por ejemplo, el CO2, o sea, el dióxido de carbono, el metano o inclusive los óxidos nitrosos, son gases que lo que provocan es que, por ejemplo, como lo vemos aquí en estas líneas rojas, que lo que provocan es que, es que esa radiación que está reflejando el planeta Tierra se devuelva hacia la superficie terrestre. ¿Esto qué provoca? Bueno, que básicamente el planeta en la atmósfera esté capturando calor. Este no es un efecto
digamos, negativo, ¿verdad? De hecho, que es un efecto totalmente, pues, natural. Em, Sin embargo, digamos, lo que ha venido provocando es que esa captura, con el paso del tiempo y esos gases que están naturalmente en la atmósfera, pues se han ido emitiendo a mayores concentraciones de lo que se habían emitido digamos, en etapas anteriores de la evolución del planeta Tierra. ¿Qué es lo que pasa entonces? A partir de la revolución industrial que pasa en el siglo XIX. Entonces, lo que pasó aquí es que hay un gran auge, ¿verdad?, de la industria. Entonces, por ejemplo, se empiezan a utilizar mucho, por ejemplo, se desarrolla todo lo que son equipos a vapor, equipos impulsados, por ejemplo, por carbón, inclusive se empiezan a dar digamos, la industrialización impulsada también por la fuente energética que es el petróleo, o sea, todos los gases, perdón, todos los combustibles fósiles. Y entonces lo que se empieza a ver es que, bueno, estas concentraciones de esos gases de efecto invernadero empiezan a subir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el planeta Tierra? Vean que en esta gráfica vemos a partir del año 1850, cómo empieza a variar la temperatura media del planeta. Entonces vean que aquí en esas primeras estadios, ¿verdad?, de la revolución industrial, pues se ve un aumento. Sin embargo, ya a mediados del siglo XX, por ejemplo, a partir de 1950, pues se ve que ese aumento de la temperatura media del planeta aumenta mucho, ¿verdad? Inclusive al día de hoy casi estamos llegando al 1.1 grados Celsius. Ahora bien, vean que acá, digamos, este es el cambio que ha tenido el planeta desde ese momento, desde 1850 hasta, bueno, en este caso, ¿verdad? En esta gráfica, hasta el 2022. Sin embargo, digo, uno podría pensar, bueno, 1 grado Celsius, no es como un valor que uno tal vez podría considerar como significativo, digamos, como para que uno pudiera estar tomando, digamos, acciones tan drásticas o que tal vez todo el planeta, ¿verdad?, se esté preocupando tanto por este tema. Pero bueno, también nosotros tenemos que entender que em, que este efecto, digamos, o esta temperatura media se calcula por medio de todas por ejemplo, las estaciones meteorológicas que hay en el planeta, las boyas que hay en el océano, que también capturan información meteorológica, y inclusive, por ejemplo, otros medios de investigación, como por ejemplo barcos y satélites, que están capturando permanentemente datos. Esto entonces lo que nos indica es que básicamente toda la temperatura promedio de todos los puntos de medición del planeta han venido experimentando un alza, digamos, en su temperatura media. Entonces, hoy el planeta es más caliente de lo que era el siglo pasado y lo que se espera, ¿verdad?, para el futuro es que esto continúe en alza, ¿verdad? O sea, a mantenerse esta tendencia, a menos de que, bueno, de que tomemos decisiones, pues, que podríamos considerar bastante drásticas. Vean que entonces, la temperatura que tenemos hoy es básicamente la más alta de digamos, desde la revolución industrial, pero no solamente esto, ¿verdad? De acuerdo a los estudios climatológicos que han habido, eh, la temperatura media que tenemos hoy en el planeta es la más caliente de los últimos 100.000 años. Entonces, básicamente estamos viviendo la década más caliente de la historia del planeta. Bueno, al menos digamos desde que tenemos registros, ¿verdad? Y al parecer, pues esa tendencia se va a mantener. Ahora, ¿por qué pasa esto, verdad? ¿Por qué hay más CO2? ¿Por qué hay más metano? ¿Por qué hay más
dióxidos nitrosos, óxidos nitrosos, perdón, en la atmósfera, ¿verdad? O sea, ¿por qué es que esta concentración de esos gases que ahorita consideramos como gases de efecto invernadero, em, hay mayor concentración de la que antes había? Bueno, y eso es básicamente, como ya les explicaba, ¿verdad? Pues en la revolución industrial se vinieron a venir muchos avances tecnológicos que provocaron que muchas actividades que llevaba antropogénicas, ¿verdad? O que llevaba el ser humano como parte de su supervivencia, pues se masificaron, ¿verdad? O sea, que la producción pues alcanzara otros niveles de, producción, ¿verdad? Valga la redundancia, o sea que hoy se produce a una escala muchísimo mayor de lo que se producía en esos momentos. Y por ejemplo, digamos, hay actividades que han sido muy contaminantes o muy críticas, ¿verdad? En ese aspecto. Por ejemplo, podríamos mencionar todo lo que son actividades agropecuarias, entonces ahí podríamos estar hablando de agricultura, también podríamos estar hablando de ganadería, ¿verdad? Que son dos actividades, digamos, que emiten mucho, principalmente, por ejemplo, metano bueno, metano y CO2 por los procesos, digamos, que se llevan, inclusive es cuando se trabaja con animales, ¿verdad? Y pues ellos tienen sus procesos fisiológicos naturales que emiten, por ejemplo, en este caso, metano. También por el cambio de la matriz energética. Vean que hoy el principal combustible o la principal fuente de energía, ¿verdad? Que se utiliza a nivel mundial es el petróleo, pero también podríamos estar hablando del gas, ¿verdad? Gas natural e inclusive también en algunas partes de nuestro planeta el carbón. Para nosotros, pues tal vez el gas y el carbón se utilicen en menor medida, ¿verdad? Que el petróleo, pero si nosotros vemos el planeta como un sistema, ¿verdad? Pues sí es algo que nos aporta mucho al comportamiento de ese sistema, ¿verdad? Que es el planeta. Otra actividad, ¿verdad? Que ha venido en detrimento que ha venido en detrimento em, de las concentraciones, ¿verdad? De gases de efecto invernadero, pues es todo el sistema de transporte que tenemos hoy en día. Hay dos cosas ahí, la mayoría de la matriz energética que utiliza el transporte, tanto de transporte público como también transporte privado y de cargas, y la mayoría utiliza como fuente el petróleo, ¿verdad? Ya eso se ha venido un poco cambiando, se ha venido sustituyendo por ejemplo, otras fuentes alternativas como el hidrógeno o em, o las baterías, por ejemplo, eléctricas. Sin embargo, pues todavía sigue siendo mucho más representativo todo el sector de transporte que utiliza petróleo como fuente de energía que estos otros tipos de energías, digamos, alternativas o que son, pues, un poco más limpias, ¿verdad? Y otra parte, pues obviamente todos los que son los procesos de la industria, la masificación, ¿verdad? De la producción, ha venido también en que haya una mayor explotación también de los recursos, que haya una mayor demanda, ¿verdad? De fuentes de energía, y bueno, eso pues ha provocado que también de tanto la matriz energética como todo lo que son las cadenas de valor, ¿verdad? Que implican transporte e inclusive la producción, pues hayan provocado que hoy en día pues hay industrias este, que emitan muchísimo gases de efecto invernadero. De hecho, que bueno, no sé también si tenían este dato por ahí, pero por ejemplo, con el auge ahorita, yo creo que bueno, todos hemos usado, por ejemplo, inteligencia artificial para alguna u otra cosa. Yo no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, con el aumento o con la implementación de este tipo de tecnologías, una empresa tan grande como Google, imagínense las emisiones, ¿verdad?, que podría tener una empresa como esas, se han visto aumentadas hasta un 54%. Entonces, sí es muy significativo también todo el cambio, digamos, de las tecnologías que se han usado. Si bien, pues muchas veces se automatiza o se hacen pues más eficientes, también esa automatización provoca que
haya un mayor requerimiento de energía. Em, otra, otra efecto, ¿verdad? Que nos ha provocado que tengamos grandes concentraciones de gases de efecto invernadero con respecto al pasado ha sido la deforestación y también los cambios de uso de suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, antes habían coberturas que por ejemplo eran bosques o eran zonas verdes, ¿verdad? Que son zonas, digamos, que ayudan a la captura del CO2 como parte de su proceso biológico. Sin embargo, digamos, cuando nosotros empezamos o cuando el ser humano pues empieza a deforestar para implementar otro tipo de actividades, por ejemplo, como, bueno, el establecimiento, por ejemplo, de edificaciones, de carreteras o inclusive para el desarrollo de otras industrias o, bueno, nosotros, por ejemplo, aquí en Costa Rica hemos visto mucho, ¿verdad? Que se han dado cambios de uso de suelo de bosque a monocultivos, ¿verdad? Eso es algo que yo creo que tenemos muy arraigado. Y bueno, eso provoca dos cosas. Primero, que fuentes o áreas donde inicialmente había una captura de carbono, pues ya no las hay. Más bien ahora se pone una fuente generadora. Y otra cosa es que, bueno, el carbono que estaba capturado en esos bosques, al cortarlos y al aprovecharlos, pues se libera nuevamente a la atmósfera. Este, otro tema también que para nosotros pues es un problema actual, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, en Costa Rica también, yo creo que es un tema de actualidad porque no sé si sabían que ya los rellenos sanitarios, por ejemplo, en la GAM, ya están al borde del cierre técnico, ¿verdad? Ya no pueden, no tienen capacidad pues, para albergar más residuos, precisamente por el aumento de la cantidad de residuos que se generan. Pues es todo el tema de residuos. ¿Qué es lo que pasa? Que los residuos normalmente llevan procesos que liberan, por ejemplo, bueno, la descomposición. Y aquí, por ejemplo, hay una liberación de metano importante. Bueno, el metano es un gas también que tiene un potencial de calentamiento incluso más alto que el CO2, ¿verdad? Entonces, em, son fuentes muy importantes y eso también, amarrado con los patrones de consumo que tenemos actualmente, ha provocado que básicamente, si por ejemplo, si ustedes hacen un análisis de algún día que no hayan generado algún tipo de residuo, yo creo que sería muy difícil hacerlo, ¿verdad? O sea, ¿cuándo fue la última vez que no generé algún residuo en un día? Casi que todo lo que consumimos en nuestro día a día genera algún tipo de residuo. Entonces, eso, y bueno, y tras de eso en Costa Rica, pues tenemos también el inconveniente de que generamos muchísimos residuos orgánicos y esos tipos de residuos pues tienen todavía un mayor aporte de ese tipo de gases, como por ejemplo el metano. Y esto, digamos, está amarrado con lo que les decía, ¿verdad? De los patrones de consumo, que también implican un uso y una demanda mayor de recursos naturales que producen una degradación de los ecosistemas. Normalmente también vamos a tener generación, bueno, van a implicar un consumo, por ejemplo, de energía, ¿verdad? Y por lo tanto de combustibles. Y a su vez, entonces esa demanda de recursos naturales, pues también nos generan residuos. Entonces vean que todos estos temas, pues van colaborándose uno con el otro para hacer un problema, o para hacer este problema, el cambio climático, pues un tema bastante pues problemático, ¿verdad? Para nosotros y que tenemos que tratar de manera inmediata porque, bueno, los patrones que tenemos actualmente de producción y de consumo, pues pareciera que más bien van agravando cada vez más el problema en vez de ir mitigando sus efectos. Ok, entonces, bueno, una vez que hemos entendido un poco, ¿verdad? Sobre qué es el cambio climático y sobre un poco, digamos, los principios y las fuentes, ¿verdad?, que generan el calentamiento global que tenemos, también tenemos que entender
qué es el agua, ¿verdad? O cuál es la importancia del agua. Entonces, bueno, el agua es la sustancia más abundante del planeta Tierra y tiene la particularidad de que es la única sustancia que está en estado líquido, sólido y gaseoso, en estado natural en la atmósfera. O sea, ninguna otra sustancia eh, tiene esta particularidad. Esto precisamente, esta particularidad, pues le ha permitido desarrollar roles cruciales, ¿verdad? En el sostén de la vida e inclusive también en la modulación de los procesos climáticos globales. Entonces, bueno, por ejemplo, hay la mayoría de nuestro planeta, ¿verdad? Es agua, ¿verdad? Y una gran parte de todo el clima que tenemos actualmente se debe también a las regulaciones que tienen los procesos de regulación de temperatura que tienen los océanos. Sin embargo, también es importante saber que el agua oceánica, ¿verdad? Implica el 97% del agua disponible. O sea, esa agua, pues si bien cumple funciones ecológicas, ¿verdad? Muy, muy importantes, digamos, por ejemplo, para el ser humano, en sus labores no sé, por ejemplo, higiene, de consumo, de aprovechamiento, pues es un agua, digamos, o es un tipo de agua que no le es tan útil, ¿verdad? Entonces, bueno, de eso lo que sí nosotros solemos aprovechar más bien es el agua dulce, ¿verdad? Y esa agua dulce entonces implica solamente el 3% del total del agua en el planeta. Sin embargo, em, este, esta agua, esta agua dulce, digamos, se encuentra principalmente almacenada en los glaciares. Entonces, bueno, si bien es un repositorio de recurso bastante importante, es un recurso o ese repositorio pues no está tan fácilmente disponible. Pues nosotros, por ejemplo, desde nuestra realidad, nosotros no podríamos, por ejemplo, desde Costa Rica acceder a una fuente como esa, ¿verdad? Porque simplemente, a pesar de que es la más abundante de agua dulce del planeta, simplemente no está a nuestro alcance por diversos motivos. Em, y bueno, entonces de ese 3% que sí digamos que es aprovechable como para las actividades humanas, solo se estima que menos del 1% está disponible para el consumo humano. Entonces, ¿cómo está disponible? Bueno, en los ríos, en los lagos, en los acuíferos. Entonces, eso nos da una idea o sea, imagínense, del 100% solamente 3 es potable, o sea, o dulce, y de ese 3% menos del 1% digamos, está disponible para consumo. Entonces, eso nos da una idea de lo limitado que es ese recurso, de la importancia realmente que tiene el cuidado y la concientización del consumo y de los hábitos que adquirimos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos em, consumiendo este recurso y de las acciones que deberíamos tomar para cuidarlos y que esté disponible en el futuro. Obviamente el agua también tiene un papel central en la vida de los ecosistemas, ¿verdad? Por ejemplo, les decía ahorita que, bueno, que el agua oceánica pues tenía o tiene, digamos, un papel muy importante en la regulación de temperatura, pero no solo eso, también en los océanos es uno de los mayores reservorios de CO2 del planeta. Y bueno, este recurso, pues como ustedes imaginarán, tiene un impacto en la mayoría de actividades económicas que desarrolla el ser humano de una u otra manera. ¿Ok? Entonces, bueno, de estos, como les decía, ¿verdad? De estos, del 1%, entonces nosotros pues lo que normalmente vemos acá, ¿verdad? Vamos a tener como fuentes de recurso hídrico, de agua, ¿verdad? Vamos a tener los acuíferos, que son, pues, es el agua que se almacena por infiltración por ejemplo, en todo el territorio nacional, por ejemplo, tenemos varios acuíferos muy importantes y que son la principal fuente de agua potable del país. Em, También tenemos aguas superficiales, como lagos, embalses y ríos. em, y bueno, y después de eso también, pues, el otro porcentaje se compone del vapor de agua,
que está en la atmósfera, ¿verdad? Y también otro porcentaje que está como humedad del suelo. Eh, Ahí hacemos la distinción, ¿verdad? De la humedad del suelo con respecto a las aguas subterráneas o los acuíferos, porque normalmente, bueno, ya la humedad del suelo no necesariamente es que esté disponible en una cantidad suficiente como para que sea aprovechable. Ok, entonces, em, vamos a tener entonces que... Perdón, perdón, estaba usando un... claro. Bueno, entonces, algunos motivos por los que nosotros deberíamos considerar realmente el efecto y preocuparnos por el efecto que tiene el cambio climático sobre la disponibilidad de agua son algunos de estos que les voy a citar. Entonces, bueno, primero que todo, es un recurso vital. ¿Esto qué significa? Bueno, que el agua es esencial para básicamente todas las actividades que realiza y para la supervivencia, ¿verdad?, del ser humano, y no solo del ser humano, sino inclusive para la supervivencia de la mayoría de las especies. Entonces, bueno, esta disponibilidad de agua va a afectar directamente la salud. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros hacemos labores de higiene con ellas. Nuestro estado de salud inclusive depende de que nosotros tengamos acceso al agua en una cantidad suficiente y en una calidad también que sea suficiente. Y también influye directamente en el bienestar el desarrollo que puedan tener pues las comunidades, ¿verdad? Una comunidad que no tenga acceso al agua, va a ver su desarrollo tanto económico como social, dilimitado de muchas maneras. Otra parte muy importante es el impacto que tiene en la seguridad alimentaria, ¿verdad? Básicamente la agricultura que se realiza hoy en día, que es la base, digamos, de toda nuestra cadena alimenticia, depende del agua, ¿verdad? Todos los cultivos que se, que se siembren y que se aprovechen, pues dependen enormemente de la cantidad de agua. Y bueno, ahí vamos a tener entonces, también, hay actividades que dependen directamente de cómo estén los ríos, los lagos, el agua subterránea y todo esto, por ejemplo, para labores como el riego, como la higienización, el transporte, bueno, entre otros. Y aquí también podríamos mencionar, aunque bueno, em, tal vez en menor medida, ¿verdad? Porque hay muchas personas que sabemos que no son consumidoras de carne y entonces, pero aquí también podríamos considerar todo lo que es la industria ganadera, ¿verdad? Que también, pues, de su desarrollo también depende totalmente de la disponibilidad y el acceso que se tenga al agua. Otra parte muy importante es la salud de los ecosistemas, ¿verdad? Todos los ecosistemas acuáticos, los ríos, los lagos, los océanos, entre otras, pues albergan una gran variedad de especies y que, bueno, de una u otra manera, pues nos ayudan a la supervivencia del ser humano, nos ayudan al equilibrio ecológico del planeta y son cruciales en muchos casos, por ejemplo, para la purificación del agua, para asegurar el ciclo de nutrientes, para el almacenamiento de carbono, entre otros. Otra parte muy importante es todo lo que tiene que ver con la economía y la energía, ¿verdad? Pues sabemos nosotros que el agua, pues, por ejemplo, bueno, y que lo digamos nosotros, que nuestra matriz o nuestra principal matriz o fuente, digamos, de energía es hídrica. Y bueno, y el agua es una fuente, también podríamos decir que es una fuente renovable para la producción de energía. O sea, es una fuente que es una alternativa, pues, que nosotros podemos decir que es una alternativa que puede ser muy sustentable a largo plazo para sustituir al petróleo, ¿verdad? Bueno, y a los combustibles fósiles en general. Sin embargo, bueno, no solo es una fuente de energía, sino que también todos los sectores económicos, como la agricultura, la pesca, la industria, dependen del acceso que tengamos al agua. Y por último también es importante porque está directamente ligada
a riesgos naturales. Entonces, aquí, bueno, nosotros, yo creo que en Costa Rica, pues tenemos ambos casos, ¿verdad? Donde tenemos eventos climáticos extremos, tanto de mucha lluvia que provocan inundaciones y también de poca lluvia, ¿verdad? Que pueden provocar, por ejemplo, sequías, pero también podemos estar hablando de deslizamientos, podríamos estar hablando de incendios forestales entre otros fenómenos y riesgos, ¿verdad? Que están expuestos de todos los, tanto el ser humano como otros ecosistemas, debido al efecto del agua. Sin embargo, bueno, también aquí es importante que nosotros consideremos que estos riesgos pueden implicar daños a la infraestructura, desplazamientos, por ejemplo, de personas, pérdidas de vida, entre muchos otros efectos eh, que podríamos considerar. ¿Ok? Entonces, bueno, hablando de eso, ¿verdad? Entonces, el cambio climático va a impactar de manera directa al ciclo del agua. Entonces, que va a comprender fases de evaporación, condensación, precipitación, infiltración, escorrentía, la circulación subterránea, la fusión y la solidificación. Entonces, bueno, para eso vamos a ir analizando un poco eh, sobre cómo afecta, digamos, el cambio climático al agua o al recurso, digamos, el agua en estos diferentes fases del ciclo hidrogeológico. Ok, entonces, bueno, con el agua, más bien con el cambio climático, vamos a ver intensificado los eventos extremos por el aumento de la temperatura. Entonces, bueno, les voy a ir citando algunos. Em, por ejemplo, en las olas de calor, bueno, ya creo que hemos visto noticias recientes, ¿verdad? En muchos lugares del planeta, por ejemplo, se me ocurre ahorita en Estados Unidos que hubo una ola de calor. Y esto, bueno, pues con el aumento de la temperatura media del planeta, pues se han facilitado y estos eventos climáticos, ¿verdad? Son más frecuentes, o sea, hay más calor y esto provoca afectaciones a la salud, puede provocar afectaciones a las producciones agrícolas. También hemos visto eventos, por ejemplo, como incendios forestales, que son provocados también por estas olas de calor. Bueno, ahorita creo que recuerdo en Estados Unidos también hace poco hubo incendios forestales, ¿verdad? Es este mismo año, me parece que en Canadá, bueno, entre otros. Em, Tormentas y huracanes, bueno, y nosotros también estamos expuestos a esto, por ejemplo, en Guanacaste, en bosque seco, ¿verdad? Es bastante frecuente que se den incendios forestales de esta índole, aunque a un poco de menor magnitud. También hemos visto todo lo que tiene que ver con tormentas y huracanes, entonces, bueno, básicamente el aumento de energía, perdón, el aumento de temperatura en el océano significa más energía. Entonces, estos fenómenos, como por ejemplo las tormentas, los huracanes, bueno, aquí también podríamos hablar de tifones que em, se originan en el mar, ¿verdad? Tienen su origen en esos sistemas y por lo tanto, bueno, cuando hay un aumento en la temperatura, lo que significa es que vamos a tener eventos más destructivos, con vientos más fuertes, con una cantidad de lluvias mayores y que por lo tanto pues van a tener una mayor afectación en los sitios donde vayan a impactar. También vamos a tener una mayor cantidad de lluvias e inundaciones, ya que normalmente una mayor temperatura va a provocar también una mayor retención de humedad, aunque esto lo que provoca también es que hayan lluvias más intensas, pero en periodos más cortos. Entonces, bueno, ya no tenemos esas lluvias, ¿verdad? Que pasaban semanas, ¿verdad? Lloviendo, tal vez ahí garbando, sino que ahora tenemos eventos climáticos de muy alta magnitud o intensidad más bien, pero en periodos más cortos. Entonces, bueno, esto puede provocar inundaciones, puede provocar, por ejemplo, daños en infraestructuras. No sé si inclusive vieron ayer estuvo lloviendo mucho en la zona del Caribe. Y no sé si vieron, por ejemplo, que en el hospital de Guapiles, pues ahí
hubo una afectación importante porque se inundó, ¿verdad? Y entonces áreas de oficinas, o sea, el agua pues básicamente ingresó a, a el, al lugar. No sé si al final pues ingresó, digamos, o tuvo afectación, digamos, directamente al área de pacientes, pero por lo menos en horas de la tarde sí vi que estuvieron pues eventos muy fuertes y que tuvieron afectación, por ejemplo, ahí. Bueno, y eso solo por mencionar es una infraestructura que es de primera respuesta muy importante, que es un hospital, pero obviamente en toda la localidad, pues hubieron afectaciones que digamos que afectan carreteras, casas, comercios, entre otros. Esto puede provocar entonces pérdidas humanas y menor disponibilidad de agua potable. ¿Por qué? Porque al haber una afectación a las infraestructuras, normalmente, digamos, las infraestructuras entonces están ligadas a cómo se distribuye el agua, ¿verdad? Y si se afecta la disponibilidad o si se afecta una estructura, o sea, falla, entonces sería de pensar que también no se puede asegurar un suministro de agua potable seguro. También vamos a tener, o podrían haber, por efectos climáticos extremos, sequías más prolongadas, y básicamente se provoca por patrones o por la modificación de patrones que van a provocar sequías más largas. Eso, pues, básicamente puede afectar, por ejemplo, actividades como la agricultura, también va a afectar la disponibilidad del agua y inclusive aquí en algunos casos puede afectar la desertificación. Ahorita yo creo que no es difícil, ¿verdad? Por ejemplo, encontrarse uno con fotos de lo que antiguamente, por ejemplo, podría ser un lago y hoy en día ya está seco. Bueno, y otros ecosistemas, ¿verdad? Entonces sí, van afectando y esto pues paradójicamente también provoca de que a pesar de que hay una menor disponibilidad de agua, entonces bueno, la población precisamente porque está más seco, entonces necesitan una mayor cantidad de agua, ¿verdad? Entonces, más bien en estos eventos, en este tipo de eventos, la demanda de agua potable, pues sube. Esto también provoca, digamos, que, por ejemplo, para los sistemas de abastecimiento de agua potable, em, hay una menor o una mayor demanda de la que posiblemente pueda cubrir. Entonces, esto es un problema, em, porque sí, o sea, hay menos agua, pero mayor demanda de agua. Bueno, incendios forestales, creo que ya lo mencioné un poco, em, por el aumento de la sequía, ¿verdad? Esto también provoca una mayor temperatura en los bosques y en la vegetación y que por lo tanto, bueno, con una fuente de ignición se podría dar un incendio forestal en este tipo de ecosistemas. Esto también puede provocar la destrucción de hábitats y la emisión de CO2. Entonces, bueno, ¿por qué se emite CO2? Bueno, obviamente también por la quema, pero todo el carbono que saca cautivo en los bosques, pues se está quemando, ¿verdad? Y por lo tanto se está emitiendo. Y bueno, y patrones, el cambio de patrones climáticos, por ejemplo, aquí podríamos mencionar el fenómeno del niño y de la niña, que si recordarán, pues se debe, digamos, al uno em, por el descenso de la temperatura, principalmente digamos, se asocia al mar Pacífico, y el inverso, ¿verdad? Más bien por el aumento de la temperatura del mar Pacífico. Entonces, bueno, aquí en nuestras costas, uno nos va a provocar normalmente inundaciones, pero el otro más bien nos puede provocar sequías. Entonces, sí, estos eventos son cada vez más frecuentes y tienen un mayor impacto en las zonas que se ven afectadas por estos. Este tipo de eventos pueden alterar las estaciones climatológicas. Vean que nosotros, por ejemplo, ahorita, de hecho, estamos en un ciclo, si no me equivoco, estamos en la niña, ¿verdad? Ajá. Y bueno, hemos tenido, por ejemplo, alteraciones
en los periodos que uno esperaría de lluvia, se han atrasado o se adelantan. Esto tiene una afectación directa, por ejemplo, en actividades como la agricultura, que dependen de esos ciclos, ¿verdad? De las estaciones meteorológicas. Em, También tiene una afectación en los ecosistemas, en la pesca, entre otros. Y bueno, también algo que no tenemos tal vez tan, que todos sabemos, ¿verdad? Pero que tal vez nosotros no lo tenemos tan palpable, pues porque no lo tenemos tan cerca en nuestro territorio, y que es el deshielo de los glaciares. Aquí, bueno, esta foto es básicamente un antes y un después de un glaciar. Em, y esto, aunque nosotros pues no lo estamos viendo directamente, sí tiene una afectación en el territorio, debido a que esto también provoca un aumento en los niveles del mar. Eh, Además, bueno, de hecho que provoca un aumento en los niveles del mar, y de hecho que en Costa Rica, digamos, ya creo que todos hemos escuchado, por ejemplo, que unas zonas afectadas podría ser, por ejemplo, el caso de Punta Arenas. Inclusive algunos dicen que hasta que Punta Arenas en unas décadas pues podría desaparecer. Sin embargo, hay afectación en realidad en toda la costa atlántica. O sea, todo Limón se espera que sea una zona bastante afectada por los niveles por el posible aumento de los niveles del mar, y también varias zonas de la costa pacífica. Entonces estamos hablando de Punta Arenas y de Guanacaste. Ya hay estimaciones sobre el tema. De hecho que, bueno, tal vez ahora los compañeros de la dirección nos puedan ampliar un poco sobre eso. Pero digamos, aquí en Costa Rica hay, de hecho, que el plan del cambio climático ya tiene estimaciones, digamos, de cuáles serían los principales puntos de afectación por el aumento del nivel del mar. Otra cosa que es importante acá es que les decía ahora que los glaciares son la mayor fuente de agua dulce del planeta. Entonces, también cuando estos glaciares se van derritiendo se mezclan, digamos, con el mar, hace que haya menor disponibilidad de agua dulce, y que por lo tanto entonces estos reservorios poco a poco se van a ir acabando. O sea, cada vez un menor porcentaje de agua dulce va a estar almacenado, digamos, en los glaciares, y por lo tanto va a haber todavía menos agua dulce que agua salada. Ok, entonces, ¿cómo también nos puede afectar, eh, por ejemplo, en calidad de agua? Aquí hay un tema importante, y es precisamente que en los últimos años se ha visto una disminución, por ejemplo, en la cantidad de lluvias que nosotros estamos experimentando. Esto provoca entonces que, por ejemplo, cuerpos de agua, podríamos llamar, por ejemplo, ríos, lagos. Entonces, bueno, por lluvias intensas, por ejemplo, se pueden arrastrar sedimentos, nutrientes y contaminantes de todo este tipo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita en actividad, por ejemplo, de agricultura, pues todo lo que tiene que ver con uso de fertilizantes, em, plaguicidas, etcétera. Ese tema, digamos, puede estar o ser, este, puede llevarse o puede llegar a los ríos por escorrentía, ¿verdad? Sin embargo, como la cantidad también de lluvias pues es menor, entonces también provoca que el caudal de esos ríos sea menor. O sea, los ríos llevan menos agua, y entonces la dilución que que hay o que podría haber de esos contaminantes, pues cada vez es menor. O sea, el contaminante va a estar en una mayor concentración en esos cuerpos de agua, a que si no, a que si hubiera, por ejemplo, una mayor cantidad de agua. Además, también ese arrastre de nutrientes y de sedimentos a esos ríos
o a esos cuerpos de agua. También puede provocar, por ejemplo, la proliferación de algas y pérdida de oxígeno. Esto también está ligado con la proliferación de algas, ¿verdad? Si hay una mayor temperatura, entonces más bien se van a crear condiciones ideales para que, por ejemplo, este tipo de organismos crezcan y que pueden ser nocivos para los ecosistemas. Puede cambiarle, por ejemplo, características como el sabor, el olor a las aguas que hay en esos cuerpos y también podrían generar toxinas que podrían ser peligrosas para el ser humano. Otro punto importante acá, entonces, es el tema de los patógenos, ¿verdad? Lo mismo que con las algas, el aumento de la temperatura em, del planeta, pues también provoca entonces que las bacterias y los virus que podrían estar en esos cuerpos de agua tengan condiciones más ideales para desarrollarse, ya que, bueno, normalmente ese tipo de organismos, de microorganismos, ¿verdad? Se ven beneficiados con una temperatura, digamos, más cálida y que, por ejemplo, podrían provocar problemas, por ejemplo, como con patógenos como Escherichia coli o inclusive el cólera, ¿verdad? Que son, digamos, organismos que son eh, muy peligrosos por los cambios de clima. Además, también esto, bueno, por ejemplo, la cuestión la contaminación por escorrentía, la proliferación de algas, la proliferación de patógenos, también hace que todo el tratamiento de aguas sea más caro. ¿Por qué? Porque hay que tratar más contaminantes de los que anteriormente, digamos, hay o habían, más bien. Eh, Otro tema importante acá, entonces, que está relacionado a la calidad de agua, es la posible intrusión salina con el aumento del nivel del mar. Entonces, se podría pasar que esa agua salada, entonces, aumente su nivel y que por lo tanto, en algún punto, podría, digamos, mezclarse a nivel subterráneo, ¿verdad? Eso sí, con agua que es dulce. Este, entonces, bueno, por ejemplo, en zonas costeras, que paradójicamente también son zonas donde la disponibilidad de agua suele ser un poco menor, y podrían verse muy afectadas por una posible contaminación con agua salada, por ejemplo, en acuíferos. Y bueno, y el tema de dilución de contaminantes. em, que eso está entonces relacionado entonces a, por ejemplo, em, lo que les hablaba, digamos, de la cantidad de agua que hay con respecto, digamos, a los contaminantes que se estaban aceptando. Entonces, si nosotros tenemos menos cantidad de aguas, y podríamos estar digamos que podríamos decir que una contaminación con una menor cantidad de un contaminante específico, por ejemplo, un plaguicida, entonces podría ser muchísimo más peligroso porque va a estar más concentrado. O sea, se pierde esa capacidad de purificación del agua. Ok, otro tema aquí importante, entonces es con todas las estructuras de saneamiento ambiental y de salud. Y eso podría entonces estar afectando de varias maneras. Principalmente, por ejemplo, cuando se dan lluvias extremas, se podrían, por ejemplo, dar en sistemas de saneamiento de aguas residuales. Entonces podríamos tener que hay un mayor caudal que tiene que ser tratado, o sea, va a ingresar mayor cantidad de agua, por ejemplo, al sistema de tratamiento y eso podría provocar que el sistema colapse, o sea, sea mayor la cantidad de agua a la que está apto para tratar. Esto también podría tener una implicación directa en que las aguas que están saliendo de esos sistemas es más bien estén contaminando a los cuerpos de agua donde están siendo vertidos. Pero también podríamos tener, por ejemplo, un desborde ya por una cantidad
muy, muy alta, ¿verdad? Que está ingresando al sistema. O inclusive podríamos tener daños a la infraestructura, o sea, que las infraestructuras se dañen, digamos, no soporte la capacidad de carga que tienen el sistema. Em, Además, bueno, estos contaminantes también pueden aumentar la necesidad de atención médica, ¿verdad? Por ejemplo, por virus, por bacterias, por la escasez de agua para, por ejemplo, para labores de limpieza. Y también podrían provocar otros efectos psicológicos como estrés, como ansiedad, entre otros, que podrían estar afectando directamente a la población que está siendo expuesta a esos fenómenos. Ok, entonces, si nosotros hacemos un repaso de todas estas posibles afectaciones que podríamos estar teniendo por el cambio climático sobre el agua, entonces y podríamos estar hablando de que, por ejemplo, escenarios, ¿verdad? Podrían plantear de que en el futuro va a haber una menor oferta, perdón, de agua, o sea, va a haber una menor cantidad de agua disponible. Sin embargo, la demanda, o sea, lo que los clientes, ¿verdad? Solicitamos va a ser mayor. Esto entonces puede tener una afectación directa, por ejemplo, un aumento de los costos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos menos cantidad de agua para dar, pero mayor gente que quiere, ¿verdad? Entonces esto va a provocar entonces que el sistema pues simplemente suba el precio del recurso. Esto va a afectar, los primeros afectados, digamos, por esto, sería de pensar que son paradójicamente las poblaciones más vulnerables y que por lo tanto tienen menores recursos. Entonces, bueno, esto también podría derivar en conflictos sociales por disponibilidad de agua. Ya hemos visto acá en Costa Rica, por ejemplo, casos como en Moravia, en Atillos, bueno, entre otros, donde ya el tema de la disponibilidad de agua este, ha sido muy, este, ha sido muy sensible, ¿verdad? Y ha provocado inclusive, por ejemplo, manifestaciones, de todo tipo, ¿verdad? Han bloqueado, etcétera. Y yo creo que con el tiempo, pues si el escenario continúa, va a ser muy probable que este tipo de fenómenos o de escenarios sea cada vez más frecuente. Y obviamente también si hay menor cantidad de agua, también va a afectar directamente a todas las actividades económicas que se estén llevando a cabo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las actividades económicas que el ser humano desarrolla dependen en gran medida del agua. Por lo tanto, bueno, vamos a ver que, por ejemplo, en algún momento se va a tener que limitar de una u otra manera. Por ejemplo, temas como las concesiones, se van a tener que limitar, por ejemplo, temas como los permisos de vertido, se va a tener que limitar inclusive, por ejemplo, caudales, ¿verdad? Que ahorita em, o que se tienen concesionados, y precisamente porque la disponibilidad de recursos sería de pensar que va a ser menor en el futuro. Ok, entonces, ante este escenario, ¿qué podríamos hacer, verdad? ¿O qué deberíamos hacer? Bueno, em, acá en Costa Rica, pues hay un plan nacional de adaptación al cambio climático. Precisamente en este plan, en la Dirección de Aguas, pues tienen algunas acciones que están directamente relacionadas con el recurso hídrico. Y bueno, en estos puntos están los resultados específicos que se esperan de ese plan, ¿verdad? Y que están relacionados directamente con la dirección de aguas. Entonces vemos que en el punto 1, punto 2, se espera un acuerdo interinstitucional para unificar técnicamente y asegurar la sostenibilidad económica de la Red Nacional de Monitoreo Hidrogeológico. Entonces, bueno, ese es el primer punto, ¿verdad? Hay
hay un compromiso, ¿verdad? Por el monitoreo, perdón, hidrogeológico, y que es en realidad una acción bastante importante para de tener información en tiempo real de cuál es el estado del recurso. También hay otro esperable, es el acuerdo con las cámaras y organizaciones privadas para incorporar el servicio privado a esta red, bueno, a la red de monitoreo hidrogeológico. Entonces, bueno, eso también se espera, bueno, que acá entonces haya una mayor concientización de estas organizaciones privadas que en mucha medida suelen ser o tener una demanda muy alta del recurso, y que por lo tanto entonces también deberían tomar acciones prioritarias para la disminución o el uso más eficiente de las aguas. Luego entonces tenemos estos otros dos resultados esperados, que son la red de estaciones meteorológicas, que en la actualidad entonces al menos hay 533 activas, y también la red de estaciones hidrométricas, que en la actualidad hay al menos 188 activas. Entonces, bueno, todas estas son acciones que está actualmente desarrollando la Dirección de Aguas del MINAE para, y que están directamente relacionadas entonces con la disponibilidad del recurso con respecto al cambio climático. Además, bueno, hay algunas otras acciones que tal vez, bueno, ahora los compañeros nos podrían ampliar, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, monitoreo de acuíferos costeros y de los no costeros. Este monitoreo, entonces, es de manera permanente. Y, bueno, la regulación de permisos para el aprovechamiento de aguas y la regulación de permisos para el vertido de aguas residuales. Entonces, vean que acá estamos hablando entonces de la disponibilidad de recurso potable, pero también de todo lo que son los sistemas de tratamientos de aguas residuales. Entonces, bueno, estas son acciones directas de la Dirección de Aguas. Sin embargo, estas acciones, bueno, vemos que todos estamos relacionados de una u otra manera, con el recurso, ¿verdad? Y a todos nos afecta directamente. Entonces, por lo tanto, estas acciones no deberían recaer totalmente en la Dirección de Aguas, sino que todos nosotros, de nuestra vida cotidiana y también desde nuestro quehacer, digamos, profesional, deberíamos emprender acciones adicionales que ayuden a que en el futuro haya una disponibilidad suficiente en cantidad y en calidad de el agua. Entonces, bueno, algunas acciones adicionales que consideramos importantes. Bueno, por ejemplo, para la conservación del recurso hídrico, va a ser todo lo que tiene que ver con el uso eficiente del agua y a la concientización de los usuarios. Entonces, bueno, aquí vamos a tener que fomentar prácticas de uso eficiente. Entonces, en sectores que consuman grandes cantidades de agua, por ejemplo, como la agricultura, como algunas industrias, entre otros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que, bueno, se utilice realmente el menor, la menor cantidad suficiente y que por lo tanto en el futuro pues tengamos disponibilidad de recursos. Luego, bueno, tenemos em, la protección del medio ambiente. Entonces aquí estaríamos hablando de restauración de cuencas hidrográficas y también de zonas ribereñas. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, todo lo que es temas de recarga acuífera, temas de depuración del agua, están directamente relacionados con la calidad del ecosistema que esté, por ejemplo, en esos cuerpos, ¿verdad? Ya sea en zonas de recarga acuífera o también en ríos. Por lo tanto, nosotros deberíamos tomar acciones para proteger de la mejor manera las zonas circundantes a esos cuerpos de agua donde que van a ser probablemente el futuro de, de, de lo que vayamos a consumir más adelante, ¿verdad?
Entonces aquí deberíamos invertir en reforestación, en conservación de áreas de captación, como cuencas, como humedales, em, que son, bueno, que ya les dije, ¿verdad? Van a ser zonas de recarga y almacenamiento de agua. Y también aquí es importante todo lo que tiene que ver con ecosistemas fluviales y costeros. Y, por ejemplo, barreras naturales para la erosión, que van a ayudar a filtrar contaminantes y eso pues nos puede ayudar también a la mejora de la calidad del agua. Em, el tema de infraestructura es bastante, em, es clave, ¿verdad? Aquí vamos a tener se tiene que invertir, digamos, en varios puntos o en varios ejes, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de saneamiento. Eso quiere decir entonces, bueno, renovar infraestructura, por ejemplo, para el tratamiento de aguas residuales, para reutilizar el agua tratada, por ejemplo, en riego, en agricultura, en otros usos industriales. O sea, mejorar en tecnología, mejorar en innovación para tratar de dar el mayor uso posible a las aguas. Em, También el mejoramiento de los sistemas de distribución. Aquí hay que entonces que renovar tuberías, hay que renovar sistemas de captación de aguas para evitar fugas y pérdidas de aguas, por ejemplo, en redes de distribución. De hecho, que ahorita ya les voy a mencionar, a mostrar un dato ahí que me encontré. Y también está todo el tema de almacenamiento de aguas. Aquí entonces, por ejemplo, hay que promover sistemas de captación de aguas, principalmente en comunidades donde el acceso sea limitado y que por lo tanto entonces sea prioritario, ¿verdad? Vean que acá, por ejemplo, es relacionado al segundo punto, la mejora de distribución, evitando fugas. Vean que en bueno, me encontré este artículo, está en La República, em, que, bueno, hace un análisis entonces del estado de la nación del 2022 y en ese estado de la nación entonces nos dice que un porcentaje del 57% del agua consumida se perdió en fugas, rebalses en tanques y errores de micromedición por la contaminación del recurso hídrico. Entonces vean que más de la mitad del agua que actualmente se consume dice, está yendo en fugas, ¿verdad? En fugas y en rebalses. Em, entonces, bueno, yo creo que eso no nos habla de un uso eficiente, ¿verdad? Y también nos habla también de que toda esta mejora en infraestructura realmente es un proceso sumamente prioritario. De hecho, que también otro estudio de la UCR nos mencionaba que, bueno, en Costa Rica uno de los principales retos, tal vez para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico, tal vez no va a ser tanto que haya agua, ¿verdad? Sino va a ser todo el sistema, digamos, o la infraestructura que haya que desarrollar para asegurar que la calidad del agua que se esté distribuyendo cumpla con cumpla con los estándares seguros de salud y calidad de agua. Aquí, otro tema importante, entonces, es todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Em, Aquí entonces vamos a estar hablando de monitoreo ambiental. Es importante que ojalá que, por ejemplo, sea un monitoreo que sea de manera continua, con sensores que permitan ver en tiempo real, digamos, cuál es el estado del recurso. Y esto entonces para gestionar de manera efectiva el suministro, esto permitiendo, por ejemplo, detectar fugas, ajustar el consumo según la disponibilidad, entre otras. Otro tema aquí que podría ser necesario en el futuro, eh, por el momento, bueno, por dicho para nosotros, en nuestro país eh, no ha sido una necesidad, pero tal vez en algún momento llegue a serlo, va a ser todo lo que es inversión en desalinización, o sea, básicamente quitarle sal al agua de mar para hacerla potable, pero sí tenemos que invertir mucho en potabilización.
Entonces, bueno, aquí vamos a tener que invertir en sistemas más avanzados que permitan, por ejemplo, remover contaminantes que puedan ser de difícil tratamiento. Luego, todo lo que tiene que ver con política y con regulación. Entonces, aquí vamos a tener que desarrollar o fortalecer, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con la regulación de la extracción y de vertido de aguas. Entonces, aquí vamos a tener que establecer normas para limitar la extracción, por ejemplo, en zonas vulnerables, y promover entonces la gestión compartida de recursos entre comunidades y sectores económicos. Aquí también, inclusive, bueno, los compañeros de la Dirección de Aguas también, problema que pueden estar teniendo ahorita es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con, con los cuerpos intermitentes, ¿verdad? De agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, tal vez un permiso de vertido, este, que se dio, bueno, todos los vertidos de aguas que ya son aguas tratadas, sin embargo, bueno, no son aptas para el consumo, ¿verdad? Em, Solo se pueden vertir entonces a cuerpos de aguas que tengan un caudal permanente. Sin embargo, con los efectos climáticos de los últimos años, entonces ha pasado que hay cuerpos de aguas que han cambiado su condición. Entonces han pasado a ser cuerpos de agua permanentes a cuerpos de aguas intermitentes y que por lo tanto entonces ya se ha vertido que inicialmente tenía, por ejemplo, un permiso, y pues ya no está cumpliendo, digamos, con la normativa, disculpe, ya no está cumpliendo entonces con la normativa ambiental, pero no es porque hubiera sido ilegal en el momento, sino porque cambió su condición. Entonces, bueno, eso es un reto importante también que tiene el país y que actualmente, pues, es cada vez más frecuente. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con crear programas de incentivos económicos, por ejemplo, en actividades económicas que sean muy consumidoras de agua, o sea, que sean muy demandantes, y además también de brindar financiamientos para proyectos de gestión del agua. Luego, con todo lo que tiene que ver con el agua pluvial, o sea, con el agua llovida. Entonces también vamos a tener que invertir. Entonces aquí es importante todo el sistema de drenaje urbano. em, Aquí, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con zonas amortiguadoras, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con humedales, con llanuras de inundación, que son amortiguadores naturales de las inundaciones y que permiten entonces un almacenamiento temporal de esas aguas que son llovidas, ¿verdad? Y que, por ejemplo, que ahorita nosotros, sí nos suponen un problema porque nos están causando inundaciones. Además, otro problema que tenemos muy latente es todo el tema de el vertido, digamos, de contaminantes en el alcantarillado pluvial. Yo creo que todos hemos visto acá, no es extraño encontrarse, por ejemplo, con algún vecino de que no está lloviendo y usted ve el caño, ¿verdad? De que está saliéndole ahí y uno a veces se nota que hasta son aguas jabonosas, ¿verdad? Y bueno, eso es un problema porque son sistemas de drenaje que no están pensados para el tratamiento, ¿verdad? Van directamente a algún cuerpo de agua y que por lo tanto, entonces lo que está provocando es que el sitio donde está siendo vertido, se esté contaminando. Y por último, entonces, todo lo que tiene que ver con acuerdos de cooperación. Entonces, acá deberíamos trabajar entonces también en todo lo que es la cooperación entre países, ¿verdad? Para la gestión de los ríos, de los acuíferos. Inclusive también podríamos estar hablando de temas de acuíferos transfronterizos, el establecimiento de normas de conservación, entonces, que beneficien a todas las partes. Y también entonces mencionar el tema de la transferencia de conocimientos. Entonces aquí, por ejemplo, facilitar la transferencia de tecnologías,
desalinización, potabilización, gestión del agua a las comunidades, y también que los países desarrollados pues ayuden a los que están en vías de desarrollo para fortalecer sus capacidades de adaptación al cambio climático. Y bueno, aquí entonces yo les quería compartir este código QR. Entonces la idea de acá es que podamos, este código QR, entonces lo que nos va a llevar es a ese Menti. Entonces, este Menti lo que nos va a preguntar o consultar es que usted, desde su punto de vista, ¿cuáles acciones consideraríamos que podemos tomar para mitigar el efecto del cambio climático? Entonces, bueno, voy a dejarles ese código QR, lo pueden escanear, lo pueden llenar desde su celular, no hay problema. Y bueno, esta sería entonces lo que yo les quería compartir hoy. Y les agradezco mucho el espacio, a la Dirección de Aguas, también agradecerles a todos los presentes. Y bueno, entonces quedamos atentos a la sección de consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, invitarlos a completar la pregunta que nos deja Ernesto en el código QR. También recordarles que está el link de encuesta de evaluación antes de que se retiren. Y en este momento voy a leer algunas de las consultas, Ernesto, tanto para vos como también los compañeros de la Dirección de Agua. Entonces, el señor Luis Piedra Navarro nos comenta, producto del desarrollo humano, vemos cada vez más asfalto, concreto en la ciudad y menos zona verde. ¿Puede esto ser un gran problema por las inundaciones, dado que se pierde más capacidad de filtración del agua en los suelos? Sí, claro. Bueno, y no solo, hay dos temas aquí, ¿verdad? Está todo lo que tiene que ver con la infiltración de los suelos. O sea, cada vez hay mayor área impermeabilizada. Y bueno, y yo creo que nosotros lo hemos visto, ¿verdad? No es extraño, por ejemplo, no sé, creo que todos hemos visto alguna noticia de la zona ahí que pasa por el frente de la UCR inundada. Todos hemos visto noticias de, por ejemplo, de desamparados inundados. Aquí en Heredia, por ejemplo, un área muy problemática es el Opsicori. Eh, entonces sí, o sea, creo que son zonas donde se ha visto digamos, una impermeabilización, y eso obviamente también dificulta que el agua llovida se pueda drenar, ¿verdad? Drenar de manera eficiente. Y también otro tema ahí digamos, con todo lo que es ciudades, es el tema de las islas de calor. ¿Por qué? Porque en las ciudades, digamos, lo que hace, o un asfalto, ¿verdad? Lo que hace es, digamos que es un reservorio de calor, ¿verdad? Yo creo que si ustedes, por ejemplo, cuando ustedes pueden hacer este ejercicio, cuando ustedes algún día soleado, ¿verdad? Que estuvo soleado todo el día, se esconde el sol, o sea, anochece, tal vez, no sé si alguien es o tiene patio en su casa, ustedes, por ejemplo, tocan alguna acera y la acera tal vez a las 6:30 de la tarde sigue caliente, aunque ya esté oscuro. Y por ejemplo, si ustedes van y tocan el zacate, ya eso no pasa, ¿verdad? Entonces, claro, eso también, digamos, es un problema porque también, digamos que está disminuyendo esa capacidad de adaptación al cambio climático. Entonces, sí, ahí tenemos dos cosas, impermeabilización y también islas de calor. Muy bien. El señor Hugo Rodríguez consulta, ¿qué tanto se pueden ver afectados los acuíferos por las inundaciones u otra situación? Sí, bueno, ahí, normalmente, digamos, cuando hablamos de inundaciones y acuíferos, podrían estar pasando dos cosas, ¿verdad? Ya es un suelo, por ejemplo, que está totalmente saturado. Por eso es que ya, por ejemplo, si uno pensara en zonas naturales,
Entonces, bueno, y si se inunda es por eso, ¿verdad? Pero ya el suelo está muy saturado. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos en ese tipo de eventos algún tipo de contaminación, entonces, por ejemplo, en zonas rurales podríamos estar pensando en todo lo que son cultivos, y podríamos estar hablando de que en algún momento se podría dar una infiltración de algún contaminante, o inclusive también podríamos estar hablando. Sí, bueno, sí, principalmente. Este, y por ejemplo, ya a nivel del mar, en zonas costeras, también habría el peligro de la intrusión, digamos, salina, ¿verdad? O sea, si sube mucho el nivel freático de aguas saladas, entonces podría haber en algún momento inclusión o intrusión más bien de, del agua salada a la dulce. Gracias. Don Roberto Brenes consulta por qué a pesar de un aumento en las precipitaciones, lo que en teoría aumentaría la recarga de los acuíferos, la oferta de agua disponible disminuye. ¿Podría retomarlo? Sí, lo que está pasando ahorita es que a pesar de que llueve más fuerte, los eventos, digamos, esa lluvia, digamos, es más corta. Entonces, sí, uno tal vez perciba que llueve muy fuerte, ¿verdad? Pero mucha de esa agua también, al llover tan fuerte, pasa dos cosas. Uno, se va en escorrentía. Entonces, digamos, se van a eventos, perdón, a cuerpos de agua que son más superficiales, y que, por ejemplo, aquí en el país, si bien hay algunos que se aprovechan, pues nuestro fuerte, por así decirlo, es, todo lo que son aguas subterráneas. Y digamos, uno pensaría en eventos más fuertes, pero al durar menos tiempo, entonces el agua infiltrada, siempre va siendo menor o en menor cantidad. Igual, ¿verdad? También uno tiene que pensar que el agua, digamos, cuando se infiltra de un acuífero, podríamos pensar, digamos, el suelo como si fuera una esponja, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ir teniendo capas, digamos, de diferentes tipos de materiales. Material, por ejemplo, que podría ser más fino, más grueso. Y dependiendo, digamos, de qué tan fino o qué tan grueso digamos, ese suelo, entonces así el agua, digamos, va teniendo o se va a ir infiltrando más lento o más rápido. Entonces, por ejemplo, no porque llueva hoy, significa que ya mañana el acuífero se recarga, ¿verdad? Sino que el acuífero es un cuerpo, bastante grande, ¿verdad? Entonces, de ahí habría que pensar, digamos, en eso, ¿verdad? ¿Cuánto dura realmente el agua llovida en recargar el acuífero por infiltración? Y, digamos, realmente cuánto significa también, por ejemplo, una lluvia, ¿verdad? De un día o un evento para la demanda, digamos, de agua que está teniendo ese acuífero. Gracias, Ernesto. A los compañeros de la Dirección de Agua, Elga Ruiz comenta desde el MINAE cómo se va a promover el reuso de aguas residuales, en especial los grandes operadores como SPH y AIA. Buenos días, mi nombre es Esmeralda Vargas, trabajo en la Dirección de Agua. Bueno, sobre el reuso, específicamente es un tema que en este momento, si estamos hablando del reuso de aguas residuales, es un tema que está regulado en el Reglamento de Vertido y Reuso. Es un tema que regula el Ministerio de Salud. Estamos en la actualización, y bueno, y participamos desde Dirección de Aguas en la actualización del Reglamento de Vertido y Reuso, y se está mejorando el apartado de reuso de este reglamento, no solamente para que sea, digamos, más fácil el uso, digamos, en diferentes actividades, sino también para que la calidad esté ajustada al uso que se le va a dar y a evitar que hayan afectaciones al cuerpo perdón, a los suelos, y también que el agua que se pueda infiltrar
y utilizar por ciertos cultivos no provoque, digamos, esta afectación por los contaminantes que pueda llevar, ¿verdad? Entonces, hemos tratado de mejorarlo desde esta línea. Sí, estamos conscientes de que cada vez más, ¿verdad? Hay una presión más grande por reutilizar las aguas, por aprovecharlas, por apuntar hacia un ciclo, digamos, de reutilización. Pero por ahora, digamos, hemos estado avanzando en esa línea. No sé si le contesto la pregunta. Le contesté la pregunta, perdón. Gracias, Esmeralda. También Aníbal Alterno comenta, me parece crítico ir haciendo las modificaciones legales que se alineen con estos cambios de condiciones que se esperan en el futuro. Las empresas particularmente necesitan seguridad jurídica y no sería una señal apropiada para el país que sin una preparación adecuada se deniegue, por ejemplo, un permiso de vertido. Sí, tiene razón don Daniel, ¿verdad? Este, Aníbal. Aníbal, perdón, tiene razón don Aníbal. Este, sí se ha trabajado en una propuesta para buscar alternativas para estos permisos o descargas que tienen permisos en cuerpos de agua que se han secado y que cada vez es más frecuente con los efectos que vemos, ¿verdad?, de la variación en el clima por efectos del cambio climático. Entonces, sí tenemos una propuesta que se está trabajando. Sin embargo, esta propuesta está en discusión, pero sí hay una preocupación en la Dirección de Aguas por atender el tema. Para ir finalizando, don Sebastián Mesa Brown consulta, ¿por qué a nivel nacional no se preocupan por la contaminación que se provoca por las aguas negras que caen en los ríos? Me gustaría responder. En el país hay diferentes instituciones que tienen que ver con lo que es la gestión de las aguas residuales, ¿verdad? En cuanto a recurso hídrico en general, la rectoría la tiene el Ministerio de Ambiente y Energía, desde el punto de vista también regulatorio, de concesiones, cuando son directamente de las fuentes de agua. En lo que se trata saneamiento y potabilización, le corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y en lo que corresponde a regulación de la calidad propiamente o de los parámetros y límites que se vierten en los cuerpos de agua, le corresponde al Ministerio de Salud, ¿verdad? En MINADE también hacemos un control y seguimiento a través de los planes de monitoreo de la calidad de los cuerpos de agua superficiales que tenemos desde hace tiempo, desde el 2015 que estamos implementando. Sin embargo, el tratamiento de las aguas y la disposición a los cuerpos de agua tiene varias aristas, ¿verdad? Propiamente en sí, el tratamiento y la disposición de las aguas residuales. Una es que, bueno, es responsabilidad de todos somos responsables de el agua que generemos, disponerla de una forma adecuada según los sistemas que tengamos disponible y, digamos, autorizado cuando se construyó la edificación de la que se trate, sea una empresa, una industria, una actividad de algún servicio o una casa. Y otra arista que tenemos es que cuando se trata de alcantarillado sanitario o sistemas colectivos, ya existen, digamos, diversos operadores que están trabajando en lo que es recolección y tratamiento de estas aguas y que es un proceso muy caro, ¿verdad? El país ha ido avanzando conforme a su capacidad financiera y técnica, económica y técnica, ¿verdad? Pero no es una tarea fácil. Sin embargo, yo entiendo donde hay alcantarillado sanitario, las personas tienen que conectarse al alcantarillado sanitario y muchas veces estos alcantarillados que son ya
muy viejos, obsoletos en algunos lugares, pero se está en proceso de conectar estos alcantarillados, de mejorarlos y conectarlos a plantas de tratamiento, ¿verdad? Tenemos conocimiento de varios esfuerzos, como es la planta de Los Tajos, que recoge gran parte del agua de San José, y algunas municipalidades que también tienen alcantarillados sanitarios, como Alajuela y otras, que también están haciendo un esfuerzo por mejorar, digamos, la infraestructura y los sistemas de tratamiento. Sin embargo, en zonas donde no hay alcantarillado sanitario, las personas que tienen, por ejemplo, tanques sépticos, pues también está en nuestras manos, ¿verdad? Velar por el buen funcionamiento de estos tanques sépticos y por la buena disposición de las aguas, que si tenemos un tanque séptico, no tirar, como decía Ernesto ahora, no tirar las aguas a los caños pluviales, sino que dirigirlas correctamente al tanque séptico o a una trampa de grasas y a un drenaje, ¿verdad? Entonces, para esto también hacer el comercial, tenemos algunas guías sobre tanques sépticos y sobre lodos fecales, que se trabajó en un proyecto de cooperación triangular entre Costa Rica, Bolivia y Alemania, y GIZ. Y esto está en la página web de la Dirección de Aguas. De hecho, los hemos puesto disponibles en la página web www.da.go.cr. Ahí hay una parte, una pestaña que se llama, me parece que es, no sé si es Sinigir o documentación, y ahí dice educación ambiental. Entonces, en la pestaña Educación Ambiental tenemos bastantes materiales de los que pueden tener acceso, y entre esto está también del correcto uso y construcción de tanques sépticos. Y también tenemos la normativa nacional, ¿verdad? Tenemos el reglamento 42, 42115, me parece, que es el reglamento 42075, perdón, que es el reglamento para la infiltración de aguas residuales al subsuelo, que también tiene todos los lineamientos y los requisitos para la construcción de tanques sépticos y drenajes, ¿verdad? Que es como lo que está en nuestras manos, ¿verdad? Pero también siendo conscientes de que el agua, el tratamiento del agua es un proceso bastante caro, y si nosotros tenemos en nuestras manos actuar, podemos ya sea disponerla adecuadamente desde nuestros hogares o también no tirar a las aguas residuales o a la cañería, digamos, sustancias, digamos, muy contaminantes como residuos de pintura o algunos otros químicos o venenos, ¿verdad? Disponerlos adecuadamente. Para eso hay algunas campañas de disposición y recolección de desechos o de residuos peligrosos o residuos no tradicionales que tienen algunas municipalidades o la mayoría de las municipalidades. Gracias, Esmeralda. Y para ir dando cierre, bueno, tratamos de abordar los principales temas consultados y comentados. Tenemos la pregunta de Arribas para Ernesto. ¿Qué pequeñas acciones podemos implementar para tratar de contribuir a mitigar el cambio climático? Entonces, creo que coincide muy bien con el ejercicio del QR. Sí, bueno, precisamente em, algunas de las cosas que estaban comentando, ¿verdad? Yo creo que Esmeralda bien lo apuntó. El tratamiento y la calidad de agua, pues no es algo exclusivo de las grandes empresas o de las municipalidades o del MINAE o de la Dirección de Aguas, etcétera, ¿verdad? Sino que es algo de todos, de darle un correcto uso. Pero bueno. Aquí ustedes pues comentaron algunas cosas, ¿verdad? Que me parecen muy importantes y que bueno, sí, coinciden perfectamente con la pregunta. Entonces vean que aquí, por ejemplo, algunas de las cosas que más comentaron fueron, por ejemplo, la reforestación, me imagino que es la información, ¿verdad? O el acceso a la información, tal vez el cambio de paradigmas. Por ejemplo, aquí estaban mencionando el uso responsable del agua, reforestar los bosques, una correcta depuración, castigar la contaminación. Bueno, sí, aquí en Costa Rica también hay un principio, ¿verdad? Quien contamina paga. Reforestar zonas protegidas, reuso y el aprovechamiento de agua. Bueno, aunque eso ya lo comentaba Esmeralda, ¿verdad? Es un proceso complejo, pero entonces en nuestras manos está
tomar esas algunas acciones, minimizar el consumo, detección de fugas de agua, eso es importantísimo. Yo creo que aquí de, a veces es porque uno es el agua aquí, pues yo siento que es bastante barata, ¿verdad? Y a veces uno tiene ahí una fuguilla y pues ni le importa porque sabe que al final de mes pues no va a pagar mucho, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que aquí mucho del cambio climático también empieza por nosotros. Yo creo que, como les comentaba ahora, yo creo que cuesta, por ejemplo, imaginarse un día que no generemos algún tipo de residuo, que no contaminemos agua. Yo creo que todos aquí nos bañamos, ¿verdad? Nos hacemos nuestras cosas, vamos, lavamos platos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que nosotros deberíamos también tomar una conciencia en que realmente, si las grandes empresas, por ejemplo, me están vendiendo una piña en un frasco de plástico, ¿verdad? Imagínense en el ciclo que puede llevar eso primero, para pelar la piña, para cortarla, para que se mantenga en ese plástico bien. Imagínense en todo lo que generó ese plástico, residuos, bueno, combustibles fósiles, todo lo que son las materias primas, el procesamiento, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Por qué no, en vez de comprar esa piña pelada, ¿verdad? En el tarrito plástico, si a usted le gusta la piña, pues tratemos de comprar piña, ¿verdad? Y ojalá que sea también si se puede, ¿verdad? Siempre verificar, por ejemplo, que sea una organización pues que tenga algún proceso más consciente con el ambiente. Por ejemplo, ahí podríamos, ahorita, hoy en día, pues existen muchas etiquetas ambientales también que nos pueden ayudar a identificar cuáles productos podrían ser un poco más conscientes, perdón, con el medio ambiente, con los patrones de consumo. Que por ejemplo, si yo compro tal vez un papel que viene de un segundo uso, que es reutilizado, yo sé que inclusive, por ejemplo, lo podría procesar fácilmente. Ojalá algún empaque, por ejemplo, que sea compostable de manera casera, que no ocupe procesos industriales, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acciones que son de nuestro día a día, ¿verdad? Que empiezan cuando nos levantamos en el súper, de simplemente de ir, ducharnos, la ducha cuando nos estamos enjabonando. Yo creo que son cositas que si bien para uno tal vez no implique un gran cambio, imagínense, nosotros somos 5,5 millones de personas, imagínense en un país como Costa Rica, todas las personas haciendo ese tipo de cositas, ¿verdad? Entonces ya vamos generando un impacto grande, ¿verdad? Y también le vamos diciendo a las empresas que bueno, que ya no queremos ese plástico de un solo uso, que ya no queremos esa bolsa, que ya no queremos esos empaques, ¿verdad? Que son básicamente que me lo llevé del súper a la casa y lo boté, ¿verdad? Sino que vamos teniendo un patrón de consumo un poco más responsable y que por lo tanto entonces a largo plazo pues vamos a tener digo, una mejor sociedad, un mejor país y ojalá un medio ambiente más sano, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ernesto. Ya con esto damos por concluida la actividad del día de hoy. Desde el Programa de Estudios en Calidad de Ambiente y Meteorología, PROCAME, de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, ha sido un placer como ejecutores del Programa de Educación Ambiental de la Dirección de Agua compartir junto con ustedes la mañana del día de hoy. Esperamos que se haya cumplido el objetivo de difundir el conocimiento y hallar o haber generado un espacio de análisis crítico alrededor del tema de cambio climático y su impacto sobre el recurso hídrico. Y para finalizar, doy la palabra a los compañeros de la Dirección de Agua y con eso damos cierre a la actividad del día de hoy. Gracias, Sherry, ¿no? Agradecer la participación y esperamos que
que haya cumplido las expectativas. Hay algunas preguntas que nos quedaron pendientes de atender, entonces vamos a hacer un esfuerzo por contactar y dar respuesta a eso, a esas consultas que están pendientes. Que pase un buen día, muchas gracias. Muchas gracias a todos. En el chat también acabo de compartir el enlace de directo a la página de educación ambiental para que puedan descargar algunos de los productos que tenemos en educación ambiental. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias.